Juan y yo, Juan es, como me es nuestro director de inversiones, venimos a hablaros de Avantas Fund, que es el fondo que dirigimos desde hace más de 11 años y medio. Y yo soy el director de relación con inversores, como bien pone aquí. Lo que quería preguntaros es, ¿quién de vosotros nos conoce? Vale, perfecto, porque sois muy poquitos y así os puedo explicar con un poquito más de detalle quiénes somos y tiene bastante más sentido. Es al revés, ¿no? Esto, ¿no? ¿Cómo va? Ahora, vale, pillado. Avantas Capital, que es la empresa que dirige Avantas Fund, nació en el 2014 para dirigir nuestras inversiones y poder ofrecer las máximas garantías de compromiso y de calidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nace Avantas, lo que vemos en el mercado es que la inmensa mayoría de los fondos de inversión no son caros porque tienen altas comisiones, no tienen un performance bastante atractivo a largo plazo y sobre todo las personas que toman las decisiones de inversión no se comprometen con estas decisiones. O sea, al final las gestoras de fondos, sobre todo las grandes entidades bancarias, pues son máquinas de generar producto y ofrecerlo pues cada poco tiempo para ir cambiando las carteras de sus clientes, ¿no? Entonces decidimos crear un fondo de inversión para poder defender los intereses de los partícipes desde primera línea, hacerlo de la manera más eficaz, más eficiente y más segura que hay en el mercado nacional, que es a través de un fondo de inversión. Eficaz porque todas las decisiones de inversión se toman a la vez para absolutamente todo el mundo. Eficiente porque en términos de costes de operación y en términos fiscales es mucho más barato que hacerlo uno por tu cuenta, un inversor minorista. Y segura porque al final tanto la gestora como la depositaria, como nosotros como asesores del fondo, estamos regulados y supervisados por la CNMV o el Banco de España. Y además, por supuesto, nos responsabilizamos de todas y cada una de las decisiones de inversión que tomamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues ofreciendo eso, el máximo nivel de compromiso, la calidad de las inversiones y con menores comisiones, a través de una única propuesta de valor, sin conflicto de interés con los partícipes y haciéndolo a través de un solo vehículo de inversión, que es Avantas Fund. A ver si esto va. Efectivamente, Avantas Fund. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues en primer lugar, el compromiso, Juan, aquí presente, firmó ante notario invertir más del 50% de su patrimonio en el fondo, exclusivamente invertir a través de Avantas Fund, no puede tomar ninguna decisión de inversión por fuera, todos participamos de las mejores opciones de inversión que hay en el mercado y tiene que preavisar con antelación suficiente en caso de querer modificar estos compromisos. Significa esto que la persona que toma las decisiones de inversión para todos no va a aprovechar su mejor conocimiento de la cartera o del mercado en beneficio propio. Va a defender el barco siempre desde dentro. Y esto es fundamental. Es la única garantía que hay en un sector en el que no existen garantías de que la persona que toma las decisiones va a defender nuestros intereses exactamente igual que los suyos. ¿Cómo conseguimos la calidad a la hora de tomar decisiones de inversión? Al final tenemos que decidir dónde invertimos. ¿Y por qué decidimos ahí? Aunque Juan va a entrar más en detalle ahora en unos minutos, simplemente enumerar nuestros 3 criterios de inversión, que es la alineación de intereses entre directivos y accionistas, que tengan un excelente modelo de negocio, las ventajas competitivas que comentaba Luis, y que cotizan a un precio razonable. Ahora Juan entrará más en detalle en estas 3 y las explicará en profundidad. ¿Y qué resultados hemos ido obteniendo a lo largo de estos casi 12 años? Pues aquí podemos ver un cuadro con la rentabilidad del inicio de año, siempre hasta fecha mes vencido a 31 de enero, los últimos 6 años aproximadamente y más largo plazo desde inicio, ¿vale? Y aunque Avantas Fund no tiene benchmark, porque no nos comparamos no hay ningún índice que pueda ser equiparable a la cartera de Avantas por la flexibilidad que tiene el propio fondo, sí nos comparamos con el Eurostock 50 con dividendos y el IBEX 35 con dividendos, porque al final son los 2 índices más conocidos por todos los inversores en España. Tú abres el periódico y lo primero que ves es el IBEX y el Eurostock. Ahora, nos comparamos con dividendos, ¿vale? Esto es muy importante, hay que comparar peras con peras, ¿vale? Si lo vemos gráficamente, que es mucho más fácil, podemos observar que tanto esto es en el 2019, esto es la pandemia del COVID, esto es cuando se descubre la vacuna, aquí podemos observar el impacto de los aranceles del año pasado de Donald Trump. Vemos cómo en el corto plazo el fondo se comporta igual que el mercado. Pero es en el medio y largo plazo cuando realmente la gestión que hacemos, la selección de empresas que tenemos, la flexibilidad del fondo genera un valor añadido. Al final yo siempre digo lo mismo, los fondos de inversión y los índices no son otra cosa que un conjunto de empresas seleccionadas por un criterio que tienen en común.
IBEX 35 y los top 50 son las 35 o las 50 empresas de mayor capitalización bursátil. ¿Las mejores? No, las más grandes, sin más. ¿Vale? Cada una es su padre o su madre. En nuestro caso, cumplen nuestros 3 criterios de inversión. Y si nos vamos a un gráfico de más largo plazo desde inicio, podemos observar cómo el performance, la rentabilidad de Avantas Fund comparado con los índices es completamente diferencial y además no solamente conseguimos una rentabilidad anualizada, que no aparece, porque esto es un error mío de esto, del 10%, sino que además lo hemos conseguido con la mitad de volatilidad del mercado. ¿Y eso que consigue? Nos permite haber cerrado, ahora sí, un año más, con 5 estrellas Morningstar a todos los horizontes temporales. El máximo que analiza Morningstar son 10 años, luego 5 y luego 3. Y esto se consigue no porque en estos 3 periodos hayas tenido 9 años más o menos buenos y un año espectacular que te haga media y te haga tener una rentabilidad completamente diferencial al resto del mercado, sino de una manera consistente ir obteniendo rentabilidades decentes, ¿no? Si analizamos los 6 últimos años, desde la pandemia, podemos observar cómo el fondo ha terminado todos y cada uno de ellos dentro del 10% mejor de fondo de su categoría. El año pasado cerramos con un 13% de rentabilidad, 2024 un año completamente distinto con un 19%, dentro del 10% mejor, 22 dentro del 10% mejor con un 14% de rentabilidad, el 23, perdón. El año 2022, que como bien apuntaba Luis, fue un año muy complicado, fue el año que mayor nivel de activos financieros se perdió en el mercado, tanto en renta variable como en renta fija. Conseguimos cerrar también en positivo, protegiendo el patrimonio, estando dentro del 10% mejor, 2021 10% mejor y el año de la pandemia también dentro del 10% mejor con una rentabilidad anualizada del 16%. ¿Significa esto que no hay que ser un año el mejor? Hay que estar consistentemente entre los mejores para conseguir obtener unas rentabilidades realmente diferenciales a largo plazo. Y si además cogiésemos los 11 años completos que tiene el fondo, desde el 2014 hasta el 2025, y los seccionáramos en periodos completamente independientes y plurianuales, podríamos ver cómo en el primer periodo, que sería calificable por parte de Morningstar, los primeros 3 años, el fondo obtuvo 5 estrellas Morningstar. Significa que estuvo dentro del 10% mejor de fondos de su categoría en términos de rentabilidad de riesgo. Si nos olvidásemos de esto y cogiésemos el siguiente periodo de 5 años, con mercado completamente diferencial, con mayor volatilidad, aquí nos encontramos con la pandemia, con el primer semestre del 2022, que fue bastante duro, también el fondo habría tenido un performance que le sitúa dentro del 10% mejor de fondos de la categoría. Y si nos olvidásemos de todos estos años, que son 8, y hiciésemos el último análisis completo anual, plurianual, que hace Morningstar de 3 años, el fondo también, desde el segundo semestre del 22 hasta el 25, estaría dentro del 10% mejor de fondos en su categoría. Quiere decir esto que podemos hablar sin ningún tipo de rubor de una consistencia única por parte de Avantas Fund. ¿Qué podemos esperar a futuro? Pues no tenemos ni la más remota idea de lo que va a hacer el mercado. Nosotros nos dedicamos a analizar modelos de negocio, invertimos con mentalidad empresario, como comentará Juan ahora mismo, pero vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestros partícipes desde la primera línea. Lo vamos a seguir haciendo de la manera más eficaz, más eficiente y más segura que se pueda hacer dentro del mercado español y nos vamos a seguir responsabilizando de todas y cada una de las decisiones que tomemos. Pero lo vamos a hacer, en este caso, por supuesto, con el máximo nivel de compromiso, calidad y menores comisiones y una única propuesta de valor. La vamos a estructurar no solamente con Avantas Fund, sino también con Avantas Pure Equity, fondo que nació hace 4 años y que replica la cartera renta variable de Avantas Fund, y con Avantas Fund en formato plan de pensiones, si quiere salir, que así como ha sido el último es el más tímido. A ver, ahora, que es exactamente Avantas Fund, pero en el formato plan de pensiones. ¿Por qué? Porque muchos inversores del fondo querían traspasar ese fondo, sus planes de pensiones al fondo, pero como no se puede, hemos creado esta carcasa. Voy a dar paso a Juan para que nos explique bien cuáles son los criterios, cuál es su manera de tomar decisiones de inversión, nos explique un par de tesis y luego cierro terminando un par de datos importantes. Tienes que darle a este un poquito, a este aquí abajo un poquito duro, ¿vale? ¿Cómo? Ese taqueto. Jaime, ¿qué se hace abajo? Perfecto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a todos. Pues os voy a explicar cómo seleccionamos las inversiones, ¿no? Está bien. Sí. Como ha explicado Jaime, 3 criterios de inversión. El primero, alineación de intereses entre directivos y accionistas. El segundo, excelente modelo de negocio. Y el tercero, precio razonable. Nosotros invertimos en empresas de calidad a precios razonables. Y para nosotros calidad
Son exactamente los dos primeros requisitos, alineación de intereses y excelente modelo de negocio. Y ahora voy a explicar por qué. ¿Por qué estos criterios y no otros? ¿Vale? Y si nosotros analizamos una empresa y analizamos sus números, lo que ha ganado el año 24, lo que esperamos que gane el año 25, en el año 24, el año 25, lo que esperamos en el 26 y en el 27 y en el 28. Bueno, ¿cuánto nos podemos ir? 3 años hacia adelante. Pero ¿sabemos lo que va a ganar en el 2036? No podemos hacer números finos ahí. Hacerlo sería engañarnos, ¿vale? ¿Cuántas empresas conocéis que con 3 años de dividendos recuperéis todo lo invertido? Ninguna, ¿verdad? Pues Houston, tenemos un problema. La valoración se queda corta. No justifica nuestras inversiones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que analizar otros aspectos, como es el modelo de negocio, las ventajas competitivas, aspectos que defienden a la compañía, como también explicaba Luis, de otros competidores y que esperemos que esas ventajas competitivas sean sostenibles en el tiempo y pueden ser una o varias. Pero, ¿qué ocurre cuando hay cambios tecnológicos, cuando cuando hay una pandemia, el cliente cambia de criterio, aparece competencia nueva? Pues que incluso los modelos de negocio se erosionan. Esas ventajas que antes teníamos, aparece la inteligencia artificial. ¿Y qué ocurre? Pues ya no, la empresa no va a seguir, nos van a echar, hay que adaptarse. Y si tenemos a alguien al frente que no tiene la capacidad de adaptarse, pues no es lo mismo que si tenemos los intereses totalmente, si va, alineados, con los de los accionistas. Los intereses, es muy importante que los directivos tengan interés económico suficiente para decir, oye, todo lo que estamos haciendo nos lo pueden replicar, hay que cambiar y hacerlo ahora de esta otra manera. Si no son capaces las empresas de hacer eso porque funcionan como ministerios, tienen un montón de luchas internas que ocurren en las grandes empresas, en la mayoría de las cotizadas, no van a poder sobrevivir y adaptarse. Y necesitamos todos estos años para justificar la valoración. ¿Vale? Valoración porque nosotros invertimos y a lo mejor aunque estemos 5 o 10 años, necesitamos mirar a 30 años porque después cuando vendamos esas participaciones, esas acciones, se venderán a otro comprador que estará pensando en los próximos 20. ¿Vale? Es necesario y esta es la razón. Y por eso estos son nuestros 3 criterios de inversión, solo que están ordenados de manera inversa. El más importante para nosotros es la alineación entre directivos y accionistas. El segundo, que tenga un excelente modelo de negocio. Y el tercero, que la valoración sea razonable comparado con lo que esperamos obtener. Vamos a verlo con un ejemplo, una tesis de inversión. Una de renta variable y hablaremos también de una de renta fija. Cuanto a la de renta variable, si aparece, pues voy a hablar de Netflix, que todos conoceréis. Bien. Netflix tiene, por un lado, los intereses alineados. Sigue dirigiendo su estrategia Reed Hastings, que fue su fundador, ¿vale? Aquel que disrumpió y se cargó el modelo de negocio de Blockbusters, que atenta con el modelo de negocio de los cines y que tiene la mayoría de su patrimonio invertido son acciones de Netflix, ¿vale? Es decir, si algo pasa, hay un cambio tecnológico, va a adaptarse igual que lo hizo y va a proteger su patrimonio y el nuestro a la vez. Eso respecto al primer criterio. ¿Por qué el modelo de negocio de Netflix es bueno? El primero para hacia abajo. Porque tiene más clientes que nadie. Tiene más suscriptores de pago, o 100% de pago, o también con anuncios, que ningún otro competidor. Sobre todo hay que medirlo no tanto por el número, sino por las horas horas o minutos de televisión, o sea, de tiempo delante de la pantalla, viendo series o películas, ¿vale? Y como tiene toda esa capacidad, más que nadie, está en condiciones de pujar por todo el contenido audiovisual mejor que el resto de sus competidores. Y
Eso es así, hacerlo de una manera más rentable. En esto es la escala es fundamental, tener más tamaño para poder pujar por un contenido audiovisual de un estudio grande o pequeño, se encuentra en España, se encuentra en Corea del Sur, en India o en Hollywood, pues es necesario tener tamaño para pujar. ¿Y por qué el mercado subió mucho, hizo subir mucho a Netflix en la pandemia, pero tras la pandemia, cuando empezaba a bajar el número de suscriptores, que se habían dado de alta muchos, y quería Netflix entrar también en el negocio de la publicidad, porque si no iban a aparecer otras plataformas que fuesen con publicidad en vez de con pago directo, el mercado se echó para atrás y ese fue el momento en el que entró en Avantas Fan en 2022. ¿Vale? Estaba a precios de 2017, o sea, previos a la pandemia. ¿Por qué entró en cartera? Porque vimos que el movimiento estratégico de Netflix era defenderse de cualquier competidor entrante y poder pujar tanto por la mejor contenido, tanto con suscriptores de pago, 100% de pago, como con los suscriptores que pagasen menos y cobrasen también vía anuncios a anunciantes. Con más anunciantes, es más, aumentas la base de clientes. Es decir, en esta circunstancia, pues tienes el mejor poder de negociación con proveedores y el mejor poder de negociación con clientes. Y en una situación como ahora, en la que va a haber más concentración en el sector, ha lanzado una OPA sobre Warner, y también tiene una OPA competidora de Paramount, pues estará por ver quién gana, pero que haya menos competidores es bueno para el margen de la industria. Pero si es Netflix, el que compra todavía tendrá más cuota de mercado. Es fundamental tener la cuota de mercado y el mayor contenido. Aparte de, a futuro, pues está entrando en eventos deportivos y en juegos, en videojuegos, ¿vale? Sobre todo en eventos deportivos tienen más ventajas competitivas para conseguir una buena cuota de mercado y dar una buena propuesta de valor a sus suscriptores, ¿vale? Voy a explicar también pues una tesis de renta fija. ¿Por qué? Porque Avantas Fan es un fondo mixto flexible, como ha explicado Jaime, que lo ha hecho, esos resultados los habéis visto con la mitad de volatilidad que el IBEX y que el Eurostock. Y bueno, pues tiene una parte de renta fija, un 27% en cartera. Luego está la versión Pure Equity, que tiene, pues siempre está invertido casi al 100%, entre el 98 y el 99%. Y bueno, el Avantas Fan Plan de Pensiones también pues replica la cartera de Avantas Fan, mixto flexible. Vamos a ver qué tiene esa cartera, que representa un 27% de las carteras mixtos flexibles, y vamos a hablar de una de esas tesis de inversión. Pues la rentabilidad media, la TIR, es de un 8,1 y la duración de un 5,2. Y vamos a ver una tesis de inversión. Voy a hablar de Argentina. Son bonos de deuda pública argentina en euros, ¿vale? Que están dando una rentabilidad en torno al 9,5, ¿vale? Pero antes de eso voy a hablar, para que se entienda, de la situación en España, ¿vale? Para que nos podamos entender en qué situación están ellos. Aquí tenéis el déficit público español en la última década, en los últimos 11 años, desde el 14. Como siempre, todos los años nos hemos gastado mucho más de lo que hemos ingresado, ¿vale? Incluso en la pandemia, en el año 20, se dispara el déficit público. ¿Por qué? Porque te caen todos los ingresos. Te cae el IVA, te cae el IRPF, el impuesto de sociedades, todo grabas la actividad. Y se te disparan los ingresos. Te aumentan las pensiones, alguien que cierra la tienda y ya aprovecha y se jubila. Te aumenta sobre todo la prestación de desempleo y otros gastos, ¿vale? Entonces, se dispara el déficit. Y, oye, con este déficit crónico, que incluso creciendo, seguimos teniendo déficit, pues lo normal que podemos esperar es que la deuda se dispare. Y en términos nominales sí, pero se está disparando sin control. Pero ¿qué ocurre en términos relativos al PIB? Pues aquí lo tenemos. En términos relativos al PIB, venía incluso reduciéndose, aumentó casi hasta el 120% y ahora está en torno al 100%. Y cuando salgan los datos del 2025 estará en el 100%, ¿vale? Y el déficit seguirá estando en el 3%, ¿vale? Y esto,
¿Es magia? No, realmente es porque el ratio de deuda partido PIB ha aumentado la deuda una barbaridad, casi un 30%, pero es que ha aumentado más el PIB nominal, porque ya no es el PIB real que nos enseñan, sino nominal con inflación, la inflación aparte, sumada a la inflación y el crecimiento del PIB. Vale, vamos ahora a ver cuál es la situación de Argentina. Pues con el gobierno de Milei en 2024 ya tenía superávit fiscal con el PIB en mínimos. Es decir, imaginaros en una recesión en España, pues sí, ¿qué déficit tendríamos? ¿Vale? Si estamos con déficit crónico creciendo. Pues incluso en el peor momento ya tienen superávit. Así de fuerte ha sido el ajuste que ha implementado Milei. ¿Vale? Y entonces nosotros a finales del año 24, cuando vimos que esto era así y la economía ya estaba creciendo, que está creciendo a tasas mucho más altas que la española, pues Avantas Fund invirtió en bonos argentinos en euros, sin riesgo de divisa, de peso argentino. ¿Vale? ¿Y qué ventajas tiene? Pues cuando invertimos tenía en torno a un 12% de rentabilidad, ahora tiene del 9%, una TIR a vencimiento del 9%, el precio estaba en el 56%, ahora ya está en el 70%, pero este precio sobre el nominal es importante. ¿Por qué? Porque si os pensáis en una crisis como la griega, última en Europa, en la cual hubo quitas entre el 20 y el 30% a los bonos griegos, ¿qué pasa si hubiese una quita a la deuda argentina? Que no, está muy lejos de esa situación porque las cuentas están saneadas. Pues que aún así no perderíamos, ¿vale? Es muy relevante esto. Y aquí hay que tener en cuenta otra vez lo que decía, el ratio de endeudamiento, deuda partido PIB. Si la deuda se mantiene constante, o sea, no es que crezca menos que la española, es que no crece o decrece, medido en dólares, ¿vale? O en euros, o como queramos medirla. Y el PIB crece, pues según los principales organismos, por encima del 4% en términos reales, hay que añadirle la inflación, pues ¿qué está haciendo el ratio de endeudamiento? Cayendo a toda velocidad. ¿Y qué pasa con las agencias de rating? Que todavía le ponen un rating bajísimo, triple C+, pero con este esquema lo más probable es que vayan a investment grade a toda velocidad. ¿Y qué ocurre con la rentabilidad de los bonos? Que disminuiría, subiría el precio y tendería hacia 100. ¿Vale? Eso es algo que es bueno para Argentina, para la propia confianza en la economía y también para sus empresas corporativas que también invierten, emiten deuda y que estarán luego hacemos turno de preguntas, ¿vale? Y que también algunas de ellas están en cartera, ¿vale? Y con esto quiero terminar, esta es una oportunidad de inversión en renta fija. Quiero recalcar que todos los modelos de negocio, las empresas, las inversiones que tenemos que considerar, tenemos que considerarlas que están vivas, tenemos que hacer un seguimiento de ellas, porque nacen, crecen, pueden incluso reproducirse en el sentido de extindirse y crear otros modelos de negocio y mueren. Entonces, esta forma de analizar que tenemos nos exige estar vigilando la evolución de las inversiones, de los valores, sean de renta fija o de renta variable, de una manera constante, porque es la manera de proteger y rentabilizar nuestro patrimonio. Dejo a Jaime que termina con unas últimas consideraciones. Simplemente para aquellos que nos estéis conociendo, que nos conozcáis un poquito mejor, 4 datos muy prosaicos del día a día. Sistema de comisiones, que es importante. Antes hablaba de las 3 ventajas: compromiso, calidad y menores comisiones. El fondo Avantas Fund tiene una clase B que tiene una comisión de gestión de 1,30, es una comisión de gestión que es baja. No tenemos comisión de éxito, no creemos en este tipo de comisiones y existe un descuento a favor del fondo los 90 primeros días, el 3%. Hay una penalización durante los 90 primeros días para penalizar la inversión de corto plazo y fomentar la inversión a largo plazo. ¿Cómo fomentamos también la inversión de largo plazo? A partir de un esquema algo parecido al que nos contaba antes Luis, a partir del 5º año, todas las participaciones que cumplan 5 años pasan a la clase A con una comisión de gestión del 0,8. Es decir, pasamos a tener un TER dentro del 1,40 a un TER por debajo del 1% in eternum. ¿Vale?
Avantas Fund, nosotros no tenemos plataforma propia, se comercializa a través de Renta 4 y muchas, que es la gestora del fondo, y todas estas plataformas. Cada vez más plataformas están habilitando la inversión del fondo, lo cual siempre es una buena noticia. Y para todos aquellos que os preocupéis por los criterios de ESG, simplemente comentaros que cumplimos con el artículo 8, hacemos especial hincapié en la gobernanza, está dentro de nuestro ADN, exigir compromiso a los directivos es lo más importante que podemos hacer para los inversores. Y estos son nuestros datos de contacto para, si queréis tener más información, queréis hacernos alguna pregunta, llamarnos, preguntarnos. En la web tenéis todo tipo de información y estamos a vuestra entera disposición.